Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta telecapacitación hablando acerca del tema de placenta previa. Bueno, los objetivos de esta charla, esta ponencia, es conocer la definición de placenta previa, las técnicas diagnósticas y el manejo y el tipo de parto que tiene que ver con el tipo de placenta previa que vamos a estudiar. Bueno, ¿cómo podemos definir en primer lugar la placenta previa? La placenta previa se define como la inserción total o parcial de la placenta en el segmento inferior del útero. Además es la presencia de este tejido placentario que recubre el orificio cervical interno. Ahora, dependiendo si lo cubre total o parcialmente, se va a definir o se va a dividir en oclusiva y no oclusiva. Obviamente, la oclusiva no va a permitir el parto vaginal. Ahora, ¿en qué momento se puede sospechar la presencia de placenta previa en las gestantes? A partir de las 20 semanas, ya con el estudio ecográfico, se puede sospechar, ¿no?, la presencia de esta patología. Se ha visto en una incidencia de 4 por 1000 nacimientos de pacientes que presentan placenta previa. Otras series reportan de 5.2 y bueno, en embarazos únicos también se reporta una incidencia de 2.8 por 1000 gestaciones y de 3.9 en embarazos gemelares. Está asociado en un 5% a la presencia de acretismo placentario y bueno, esto se debe, más que todo, a pacientes con cesáreas previas, ¿no? ¿Qué factores de riesgo han sido asociados a la presencia de esta patología? Pues el antecedente más importante es el haber presentado un caso similar en un embarazo anterior. La presencia de cirugías, ¿no?, como las cesáreas, pacientes con embarazos múltiples, pacientes multíparas, con edad materna avanzada, que han sido sometidas a tratamientos de infertilidad y bueno, entre otros, como vemos en la diapositiva. Continuando con los factores de riesgo, por ejemplo, en lo que respecta a las pacientes o mujeres multíparas, se ha visto que conforme se producen nuevas gestaciones, en la zona donde se insertó la placenta anterior de la gestación anterior, va a ser sustituida por un tejido cicatricial. Entonces, esto va a disminuir el terreno apto para la nueva implantación, ¿no?, en los consiguientes embarazos. Eso tiene que ver con lo que respecta también a la edad materna avanzada y a las cicatrices uterinas, pues, ¿no? Como por ejemplo, o sea, que han sido desarrolladas por cirugías anteriores, ¿no? Ya sea miomectomías, cesáreas, ¿no?, operaciones por malformaciones uterinas. Pacientes que han sido sometidas a abortos o legrados, ¿no?, enérgicos, ¿no?, que han impedido la regeneración adecuada del endometrio en estas zonas. La presencia de miomas submucosos o pólipos endometriales y alteraciones funcionales en la zona endometrial, ¿no?, que causan que la placenta no se implante en una zona adecuada. Más o menos eh, la placenta previa tiene un factor riesgo independiente de recurrencia, que es más o menos del 4 al 8% en los embarazos posteriores. Pero si ha tenido esta paciente una cesárea anterior, entonces se ha visto que esta incidencia aumentó el riesgo de placenta previa en un 47 hasta un 60%. Y esto va a aumentar conforme mayor sea el número de cesáreas. También se ha visto que la prevalencia de placentas previas ha sido un 40% más alto en los embarazos gemelares que en los embarazos únicos. Entonces acá tenemos un cuadro más o menos para ver el odds ratio de el riesgo, ¿no?, de una placenta previa, ¿no?, cuando hemos tenido cesáreas anteriores. Con una cesárea anterior, el odds ratio de 4.5, con 2 de 7.4, con 3 de 6.5 y con 4 vemos que aumenta exponencialmente a 44.9, ¿no? También tiene relación con los abortos espontáneos, ¿no?, y con la paridad de la gestante. Bueno, en sí la fisiopatología de esta enfermedad es desconocida, ¿no? Básicamente se han planteado teorías, ¿no?, teorías que se atribuyen a la separación de la placenta de la decidua subyacente, ¿no? Bueno, eso
Esto es lo que lo relacionado con el sangrado. Este, para hablar de la presentación clínica de esta enfermedad, este, en un- la mayoría de pacientes cursan asintomáticas durante toda la gestación. Y bueno, el hallazgo es incidental durante el estudio ecográfico. La historia natural, ¿no? Aproximadamente, como dice, el 90% de las placentas previas identificadas en el examen de ultrasonido antes de las 20 semanas de gestación se resuelven antes del parto. Hay un gran porcentaje de pacientes que han sido diagnosticadas con presencia de placenta previa que durante la evolución de la gestación ha, la localización de la placenta se ha normalizado, por así decirlo, ¿no? Pero hay teorías con respecto a esto. Por ejemplo, que el segmento uterino inferior se alarga de 0,5 centímetros a las 20 semanas de gestación a más de 5 centímetros al término. El crecimiento unidireccional progresivo del tejido trofoblástico hacia el fondo del útero da como resultado una migración ascendente de la placenta. Y bueno, eso es básicamente, ¿no?, las teorías que tratan de explicar por qué la placenta cambia de lugar, ¿no? Como bien dije, generalmente la clínica de las pacientes con placenta previa es asintomática, pero está asociada pues a una hemorragia en cierto número de pacientes, una hemorragia que se caracteriza por ser indolora, por ser roja y brillante. Es de presentación insidiosa, escasa o también puede ser abundante. Ahora, ¿cuándo es cuándo es la mayor incidencia de sangrado en los pacientes que tienen esta patología? Se ha asociado generalmente cuando hay presencia ya de dilatación cervical, es decir, cuando ya inicia el trabajo de parto. También se ha visto asociada a la realización frecuente de tacto vaginales o la realización de acto sexual, pero eso no hay evidencia concreta con respecto a esto. En cuanto al diagnóstico, la maniobra de Leopold nos puede dar ciertos signos indirectos acerca de la presencia de esta patología. Con frecuencia hay alteraciones en la estática fetal. ¿Esto qué quiere decir? Que gestantes con placenta previa tienen generalmente están asociados a fetos en posición de transverso, en posición podálica. Ahora, la ecografía, el diagnóstico por, por este método de imágenes es el más certero, pues, ¿no? Porque vamos a identificar la localización de la placenta, ¿no? Que ésta se encuentra a nivel del orificio cervical interno, ¿no? Generalmente en el segundo o tercer trimestre. Y bueno, el método, el mejor método es a través de el estudio transvaginal, ¿no? Una ecografía transvaginal. Ahora, también se ha catalogado que una placenta que se encuentra catalogada como previa, pero cuando el borde de la placenta está a menos de 20 milímetros del orificio cervical interno, pero no se encuentra sobre él, se le ha etiquetado como una placenta de inserción baja. Otros elementos diagnósticos importantes en esta patología, debemos usar, por ejemplo, la cardiotocografía. La cardiotocografía básicamente es usada para evaluar el bienestar fetal. La especuloscopía, como parte del examen físico, nos va a permitir comprobar el origen uterino de la hemorragia. Pues puede ser que uno piense que una paciente en segundo o tercer trimestre del embarazo, que está con un sangrado vaginal, hay que comprobar que el sangrado sea del útero, que sea uterino. Pues podría ser una laceración de las paredes de la mucosa vaginal, puede ser una paciente con algún granuloma, ¿no?, a nivel del cuello, que sea el origen del sangrado. Entonces eso es un diagnóstico diferencial. El tacto vaginal no se recomienda realizar, pero sí es en algunos casos necesario hacerlo, pues, ¿no? Sobre todo cuando la paciente ya está con contracciones intensas, para evaluar en qué nivel del trabajo de parto se encuentra. Exámenes auxiliares son importantes, ¿no?, para descartar la presencia de anemia o trastornos de coagulación. Entonces, para detallar un poco más acerca
Diagnóstico ecográfico. El diagnóstico ecográfico se realiza básicamente a partir de entre las 16 y 20 semanas de gestación, ¿no? Para hacer un examen anatómico fetal, para evaluar la longitud del cuello o realizar un diagnóstico prenatal. Por ejemplo, ¿no? Aproximadamente un 10.6% de las pacientes que se someten a un examen de detección de longitud cervical transvaginal de rutina tienen una placenta baja, o sea, de inserción baja, o placenta previa. Sin embargo, la mayoría de estos diagnósticos tempranos no persisten hasta el final. En este cuadro vemos que, por ejemplo, pacientes gestantes que han sido diagnosticadas de placenta previa entre las 15 y 19 semanas solamente han persistido hasta el nacimiento un 12%. De las 20 a 23 semanas, un 34%. De las 24 a 27 semanas, un 49%. De 28 a 31 semanas, un 62%. Y a partir de las 32 a las 35 semanas, un 73%. ¿Eso qué quiere decir? Que conforme la placenta, el momento del diagnóstico sea más tardío, es mucho más probable que al nacimiento este cuadro persista. Aquí tenemos un cuadro de Up to Date, la cual nos orienta o qué es lo que deberíamos hacer conforme vamos diagnosticando esta patología, ¿no? Por ejemplo, dice al comienzo, en la parte superior, si diagnosticamos una placenta previa entre las 15 y 19 semanas, pues básicamente es un control ecográfico. Si la paciente se encuentra hemodinámicamente estable y el feto se encuentra con bienestar fetal, ¿no? Tenemos que repetir la ultrasonografía a las 20, 23, 24, 27, hasta las 31, hasta las 35, ¿no? Para hacer un diagnóstico definitivo, ya cuando las probabilidades de que esta situación cambie son menores. Y bueno, si ya confirmamos un diagnóstico de placenta previa, el manejo básicamente será culminar la gestación a partir de las 36 semanas hasta las 37 semanas 6 días, ¿no? Se recomienda. Y tenemos una imagen acerca de cómo es una inserción normal de placenta, ¿no? Se encuentra más de 2 centímetros, ¿no? De distancia de los orificios cervical internos. Entonces también hay dudas acerca de cuál es el mejor método, ¿no? La ecografía transvaginal o abdominal. Pero se ha visto de que la ecografía transvaginal es la que mejora con la precisión del diagnóstico de placenta previa. A pesar de que, o sea, hay preocupación de que la inserción del transductor sea causante de un episodio de sangrado. Ahora, el eco abdominal sí se puede usar como un examen inicial, pero si hay duda acerca del diagnóstico, es mejor confirmarlo con la ecografía transvaginal, la cual tiene una sensibilidad de 87% y una especificidad cercana al 99%. Hay otras patologías que se presentan en el segundo-tercer trimestre con sangrado rojo, es indoloro, ¿no? Y bueno, otras patologías de importancia, como por ejemplo el DPP. El DPP sí clínicamente se puede diferenciar, ya que el tono del útero sí es muy aumentado y sí es doloroso, ¿no? Y el sangrado no es rojo, es un poco más negruzco, ¿no? Bueno, el manejo va a depender mucho de la estabilidad de la paciente, ¿no? Si es una placenta previa sintomática, hay que determinar, en primer lugar, si la probabilidad de que esta situación, conforme avance la gestación, se resuelva, ¿no? Ahora, es muy importante en pacientes con placenta previa, descartar de que haya una situación de acretismo, ¿no? Sobre todo en las pacientes que tienen antecedentes de cirugías o cesáreas previas, además de procedimientos como legrados, ¿no? O AMEUS. Y bueno, hay que determinar el momento óptimo para la cesárea si es que esta situación de placenta previa persiste.
Entonces, acá tenemos un cuadro acerca de que la ecografía transvaginal nos va a definir la posición placentaria, ¿verdad? Si está más o menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. Hay que continuar un seguimiento ecográfico hasta las 32 semanas. Si la placenta se resuelve, ¿no? Ya no hay presencia de placenta previa o de placenta de inserción baja, hay que continuar con los controles de rutina. Ahora, si la placenta, continuamos con el diagnóstico de placenta baja o placenta previa, y no hay signos de acretismo, podemos continuar con ecografías de control hasta las 36 semanas y dependiendo de si es una placenta previa o una placenta de inserción baja, podemos hacer el manejo. Placenta previa, parto por cesárea programado a partir de las 36 semanas, y si es una placenta de inserción baja, dependiendo de la distancia entre el borde de la placenta con el orificio cervical interno, incluso se podría hacer una prueba de parto. Y esto se da cuando el borde placentario se encuentra entre 11 a 20 milímetros desde el orificio cervical interno. A partir de si es una placenta de inserción baja o placenta previa y hay signos de acretismo, bueno, el parto se recomienda a partir de las 34 semanas. Hay que hacer un monitoreo materno hospitalario versus, o sea, hay estudios acerca del monitoreo materno hospitalario versus el ambulatorio. Bueno, no, hay algunas pacientes en las cuales se les puede dar de alta si es que ellas se encuentran estables y sin signos de sangrado para el monitoreo en casa, ¿no? Siempre para que tengamos gestaciones menos de 37 semanas, hay que evaluar el uso de corticoides prenatales y siempre conversar con la paciente acerca del momento adecuado de parto, ¿no? Todas las pacientes deben de tener sus pruebas de laboratorio actualizadas. Y bueno, como les dije, hay unos criterios de algunas pacientes que pueden manejarse ambulatoriamente, ¿no? Por ejemplo, pacientes que se encuentren sin sangrado por mínimo 24 horas, que no tengan complicaciones, que vivan cerca del hospital, que sean pacientes confiables, ¿no? Que tengan un acompañante siempre disponible las 24 horas del día, ¿no? En ellas sí podríamos darle de alta para un manejo ambulatorio siempre y cuando se encuentren estables, ¿no? Entonces, en el manejo expectante de estas pacientes estables, nunca olvidarnos de los corticoides prenatales, corregir su anemia. Si en algún momento tuvieron un sangrado y la hemoglobina disminuyó, hay que suministrarle hematínicos, ¿no? Para ir corrigiendo, para prepararlas para el tiempo de la cesárea, pues, ¿no? Inmunoglobulina anti-D, si es que la paciente ha sido, es una paciente RH negativa, ha tenido un parto previo, con un feto RH positivo, ¿no? Y la evaluación fetal para ver su bienestar. Entonces, durante la operación, la cesárea, hay que muy bien localizar muy bien la placenta, ¿no? Para realizar la histerotomía, ¿no? Evitar interrumpir la placenta al ingresar al útero. Y si se incide la placenta, la hemorragia de los vasos fetales puede provocar una anemia neonatal significativa. Hay que tener mucho cuidado para evitar esto. Ahora, si hay un sangrado severo, utilizar todo el protocolo, ¿no? De manejo de hemorragia, ¿no? Para disminuir este sangrado. Hay una revisión sistemática de que aproximadamente el 30% de mujeres con placenta previa tuvieron una hemorragia postparto, ¿no? Y tenemos más o menos qué procedimientos podemos hacer para controlar el sangrado, ¿no? Uterotónicos, uso de antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, suturas hemostáticas, ¿no? Ligadura de las arterias uterinas, de los uterováricas. Podemos hacer taponamiento con balón microuterino y utilizar también suturas de compresión uterina como Belinch. Y bueno, al final, si no podemos controlar el sangrado, podemos hacer una embolización arterial y al final una histerectomía, ¿no? Aquí tenemos un cuadro, más o menos cómo podemos realizar el manejo de los pacientes con placenta previa.
más de lo mismo, de lo que ya habíamos visto, es lo que dice la RCOG, Royal College, ¿no?, de Obstetricia y Ginecología, ¿no?, más de lo mismo, protocolo de la SEGO, y este es un artículo final acerca de que se les puede realizar, se le puede dar chance de parto vaginal a los pacientes que tienen una placenta de inserción baja. Esto fue un estudio del año 2019, ¿no? En los cuales tenemos que, en una revisión sistemática de 10 estudios, cuando la distancia es de 11 a 20 milímetros, un 85% de, de posibilidades de que el parto sea vía vaginal. Bueno, ya con vista del tiempo, ya casi 20 minutos, bueno, agradecer por su atención. Si tuvieran alguna consulta acerca de ese tema, pero nos veremos para la próxima oportunidad. Muchas gracias.